La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Vamos a ir a Génesis 24, versículos del 1 al 9. Vamos a leer un poquito de lo acostumbrado, pero lo que queremos es que tengamos el contexto completo de esta historia. Dice Génesis 24, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente. La versión que les voy a leer no es la clásica Reina Valera, pero es con el ánimo de que todos lo entendamos. Amén. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Aquí en este momento de Génesis 24, su esposa Sara acababa de fallecer. En Génesis 23 se ve, si gustan luego leerlo, en Génesis 23, pues lógicamente creo que Abraham entró en conciencia que en cualquier momento podía morir, ya que su esposa en Génesis 23, un capítulo antes, se describe cómo murió ella y hasta dónde la enterró, que actualmente en Israel existe esa tumba, por aquello de los que podamos todavía ser un poco gnosticistas o algo, como dicen luego. Ahí en Israel existe esa cueva de Macpela que está en Israel, que está hermosa, está hermosa y está tal cual. O sea, Abraham ahí está enterrado y su esposa Sara también. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor había bendecido en todo a Abraham. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, bueno, ahorita les voy a decir quién es ese siervo, porque aquí no dice, pero en Génesis 15 sí dice. Dice, el hombre que estaba a cargo de su casa, o sea, era el hombre de confianza de Abraham, que se llamaba Eliezer. Y fíjense, qué curioso, su siervo, el siervo más antiguo, el hombre de confianza de Abraham, se llamaba Eliezer. ¿Saben qué significan en español? Dios es mi ayuda, dice. O sea, que mejor ayuda no puede haber tenido Abraham. Amén. Sigo. Dice, Abraham hablando, dice, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Van a decir, qué raro. También les voy a explicar un poquito porque era la costumbre antigua de que cuando era un juramento solemne en el pueblo hebreo antiguo, recordemos que a Abraham Dios le dio por señal la circuncisión del hombre. En la época del Antiguo Testamento, ahorita ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, si más o menos me doy a entender, en ese momento una señal de una persona que tenía o le servía a Dios, el hombre tenía que ser circuncidado al 8º día de nacimiento. Y van a preguntarse, ¿por qué tanta crueldad? 8 días un bebé y lo circuncidaba. Les explico por qué. Les voy a explicar. El único día en que el prepucio de un hombre no fluye sangre es el 8º día de su nacimiento. ¿Sabían eso? Es un Dios de diseños, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién podía saberlo en la época de Abraham? Bueno, nomás les doy una idea. Abraham se estima que vivió en el año 2052 antes de Cristo. O sea que ya hace tiempo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cuán hermosos son los diseños de Dios, tan perfectos, que dice, en el 8º día lo vas a circuncidar, sabiendo Dios que en ese día no iba a sangrar el bebé. Padre, ¿no? Gloria a Dios. Sigo. Dice, el juramento significaba de que, precisamente hablando de la circuncisión, como el acto más sagrado, como evidencia de que tú eras un hijo de Dios o un hombre que le servía a Dios, la circuncisión estaba en medio de los muslos. Entonces, una manera solemne de jurar en la antigüedad era poner la mano en el hombre al cual estábamos jurando fidelidad a ese juramento. Se oye un poco medio, no muy moderno que digamos, pero un acto solemne delante de ellos. Porque la circuncisión estaba en medio de los muslos y donde Dios había ordenado hacer algo, ahí estaba la presencia de Dios. Hermoso, ¿verdad? Entonces Abraham le pide a su siervo, jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas.
En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que está dispuesta a viajar tan lejos de su casa? También les voy a dar información geográfica. La distancia entre Ur de los Caldeos, donde era Abraham, a la tierra de Canaán, donde había posado por muchos años, ya por varias décadas Abraham, está aproximadamente a 900 millas, aproximadamente 1440 kilómetros. Si consideramos que un camello en la época de Abraham caminaba 20 kilómetros por hora, ¿cuántos días crees que se echaban de viaje? Entre 15, también hice la cálculo, no se preocupe. Quiero ser muy específico para que veamos cuán real es la palabra de Dios, cuán verificable es la palabra de Dios y cuán perfecta es ella. Haces aproximadamente entre 15 y 20 días de viaje de ida y 15 o 20 días de viaje de regreso. Imagínense, arriba del camello 15 días. Digo, gloria a Dios porque era la manera de transportarse en ese tiempo. Pero la verdad las cosas era todo un reto para el siervo de Abraham, ¿verdad? Y Abraham pues ya era un hombre anciano de más de 120 años. Como 130 tenía más o menos en este momento. Dice, y fíjense, voy a regresar a la pregunta que hizo el siervo Abraham. Dice, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que está dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra donde usted proviene? Fíjense la respuesta del padre Abraham a su siervo. No. Y le ponen un signo así como de admiración diciéndole no. Casi diciendo no, contestó Abraham. Procura no llevar a mi hijo allí, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió. ¿Escucharon eso? Prometió proveer. ¿Qué prometió el Señor? Prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él prometió. ¿Se acuerdan que cuando tenía aproximadamente 10, 12 años a Isaac, Abraham lo iba a sacrificar y entonces el ángel de Dios dijo, detente? De ese tamaño de fe estamos hablando. De ese tamaño de confianza y de la certeza de lo que Dios le había prometido, que ciertamente se lo iba a cumplir. Y todavía el padre Abraham, profetizando lo que iba a hacer Dios, dice, Dios, Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Y ya nomás triple afirmación, pero por ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. ¿Qué habla del carácter del padre Abraham? Dios le está prometiendo que a través de su hijo iba a ser padre de muchas naciones. Y si no se casa, ¿cómo le iba a hacer? Pensemos un poquito en la certeza de la que Abraham estaba hablando. Porque dijo el Señor, unos capítulos atrás, que a través de él, las naciones de la tierra serán benditas por él. Si no se casa su hijo, ¿cómo iba a ser padre de multitudes? ¿Estamos de acuerdo? Pero su confianza no estaba en sus fuerzas, su confianza estaba en lo que Dios le había prometido. Amén. Dice, entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. En esta primera parte vemos dos características del padre Abraham. Primero, una radicalidad respecto a lo que Dios le había prometido. Radicalidad. Muchas iglesias se asustan de que digo yo soy radical. Pero el padre Abraham era más radical que todos juntos nosotros. Por eso era el padre de naciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hizo 3 veces la misma afirmación.
mi hijo aquí se queda y tú ve por ella, y si acaso ella no venga, entonces Dios va a proveer a alguien más. ¿No? Y segundo, un verdadero temor de Dios, porque él nunca pasó por su mente desobedecer lo que Dios ya le había prometido. Amén. Vemos esas dos características en el padre Abraham, que nosotros nos podemos apropiar de ellas. La enseñanza es para que nosotros tomemos el consejo de Dios y nos hagamos de nosotros. No es que era el padre Abraham, no. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más que no estamos bajo la ley? ¿Cuánto más que estamos ahora por la gracia de Jesucristo somos llamados justos? Somos llamados justos. ¿Por qué? Por su justicia imputada a nosotros. Pero todos los días podemos ir al trono de la gracia para recibir gracia, para que podamos perseverar en lo que Dios nos prometió que nos va a dar. Amén. Y sigue la historia. Ahora sigue la historia. Ya vieron que ya hizo juramento el siervo con el padre Abraham. El padre Abraham dándole las indicaciones. Dice, ciertamente mi hijo no se mueve de aquí. Y entonces el siervo hace lo siguiente. Génesis 24 del 11 al 15. Dice, hizo que los camellos, dice, ya había hecho el tránsito hacia la Ur de los Caldeos, o la área de Nacor, que dice en la escritura, que significa lo mismo, Ur de los Caldeos o Nacor. En Génesis anteriores se manejaba como Ur de los Caldeos, pero en ese tiempo era Nacor. Ya habían pasado muchas décadas al respecto. La palabra de Dios dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos a los 75 años. Aproximadamente tenía entre 130 y 140 años de vida aquí. ¿Quién quiere vivir lo que vivió Abraham? Te van a caer, a un amigo mío de Guadalajara, que lo quiero mucho, que me dice, no, se te van a caer los brazos para entonces. No, como igual Dios me los da biónico, le digo. En broma, ¿no? Bueno, continúo con la historia. Génesis 24, del 11 al 15, dice, hizo que los camellos, ya estando en Sucor, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo junto a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Y entonces el siervo oró, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres un amor inagotable a mi amo Abraham. Amor inagotable significa, en su escritura en Reina Valera dice misericordia. La misericordia es un amor irrenunciable. La misericordia es un amor que no renuncia. La misericordia es un amor que nunca se agota. Ese amor está dispuesto para ti y para tu vida todos los días de tu vida. Ese amor es inagotable. Dice, claro, pues le va a ser amor inagotable a Abraham. Claro que sí, dice, aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Fíjense, eran 10 camellos los que traía el siervo Eliezer. 10 camellos. También les doy otro dato. Cada camello toma en promedio 75 litros. Por 10 camellos, ¿cuántos litros tuvo que darle? 750 litros de agua. ¿Saben cuánto tiempo de trabajo es? Entre hora y media. Cántaros de 15 litros. Pum, pum, pum. ¿Saben? Bueno, ahorita lo voy a seguir contando. Voy a terminar la parte esta, ¿verdad? Queremos que tengamos las bases para luego entender lo que Dios hace. Bueno, dice, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esta forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, escuchen lo que dice la palabra. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca. No había terminado de orar y ya estaba la muchacha ahí. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con un cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel
quien era hija de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Ahora, aspectos que yo veo como Dios provee, o llaves, o no sé cómo, pero es como para que nosotros lo aprendamos, para que nosotros veamos, wow, hace el Señor esto. A ver, primer observación, dice, de Abraham, ¿qué podemos aprender? Una fe radical y una obediencia radical. No negociable la obediencia y la fe de lo que Dios prometió. Primer aspecto. Pero de Eliezer podemos aprender lo siguiente. Dice, sujeción a la palabra de su amo. Sujeción nosotros a la palabra de Dios también tenemos que mostrarla. Diligencia y fidelidad. Esas tres cosas podemos aprender de Eliezer. Y por último, claro, oró y perseveró. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar y perseverar. ¿Se dieron cuenta? Ya tenemos 7 aspectos que podemos aprender de este pasaje en el cual podemos crecer en el conocimiento de Dios y de que Él contestará nuestras oraciones. ¿Sí? Sigo con la historia. Ahora se va a hacer un poco de historia, pero es importante para que entendamos todo el contexto. Sigue la historia en Génesis 24, versículo del 16 al 21 con lo siguiente. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. No dijo, ay, los vamos a dejar más o menos para que, no, hasta que se sacien, dijo. Así que inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Y yo me imagino, porque a mí me ha pasado ver eso, que Dios, cuando Dios está haciendo una obra en alguien, es lo mismo que yo creo que el siervo vio, porque en el versículo siguiente dice, y el siervo observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en esta misión. En 2 citas bíblicas, para que vean cómo Dios obra, que rápidamente se las voy a contar. En Isaías 65, 24, Dios promete a aquellos que le buscan y que le aman algo. Dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice. Es lo mismo que le pasó al siervo de Abraham, ¿se dieron cuenta? Él no había terminado de hacer la oración cuando Dios ya la estaba contestando. ¿Por qué? Me voy a regresar a los aspectos que le puse aquí. Abraham era un hombre de una fe radical y obediente. Eliezer hizo lo que le tocaba, se sujetó a la promesa, fue diligente y fue fiel y perseveró en oración. Ahí están 7 aspectos en los cuales tú y yo podemos estar en la plena certeza de que Dios va a proveer lo que tú necesitas, que Dios va a proveer una restauración, Dios va a proveer una sanidad, Dios va a proveer algo necesario para tu vida, sea económico o no, pero Dios va a proveer. Nosotros tenemos que alinearnos con el plan divino para que Dios entonces manifieste su mano. Amén. Ahora, yo hice otra observación. ¿Por qué el siervo Eliezer pidió eso en específico de la futura esposa de Isaac? ¿Por qué lo haría? Yo veo 2 cosas. Primero que nada, un hombre con las bases
que él tenía en la palabra de Dios, de la obra que Dios había hecho en su amo Abraham y lo que él había visto operar a Dios a través de su amo Abraham, él sabía que tenía que encontrar una mujer con carácter. No la quería bonita, la quería con carácter. Quería una mujer espiritual, quería una mujer diligente, quería una mujer que no trabajara por la vista, sino creyendo que Dios la estaba viendo. Yo te pregunto, como dijo Jesús, si te piden que camines una milla, dijo Jesús, ayúdalo con 2 millas. En la época de los romanos, parte de las obligaciones de un judío en ese tiempo, en el siglo 0 o 1 después de Cristo, era que si un soldado romano estaba muy cansado, el judío estaba obligado a cargarle su armadura 1 milla. Y no era negociable porque lo podían arrestar. Jesús dijo, si te piden que camines 1 milla, camina 2. Yo les pregunto, ¿qué hizo Rebeca? No le dio de beber no nomás al siervo Eliezer, sino a sus 10 camellos. ¿Cuántos camellos le has dado de beber tú, señorita? ¿Quieres un Isaac? ¿O quieres una Rebeca? Yo te pregunto, ¿a cuántos camellos le has dado de beber? Eso habla de un corazón dispuesto, de un corazón que cree que Dios existe. Es un corazón que sabe que no trabaja para la vista, sino que trabaja a la vista del Todopoderoso. La palabra de Dios nos habla muy claro y nos dice que no trabajamos para quien nos ve, sino que nosotros trabajamos para Dios. Y si trabajamos para Dios, no es necesario que la gente nos vea, no es necesario que el patrón nos vea, no es necesario que el jefe nos vea. Con que Dios nos vea con un corazón sincero, Dios es el que paga, no el jefe, no el patrón, no el negocio. El que paga es Dios, aquel que se sujeta a su voluntad. ¿Me explico? Cuando tú ves las cosas con ojos eternos, ves las maravillas de Dios. Si tú te dejas influenciar por las cosas de este mundo, vas a recibir la paga del mundo. Jesús les dijo, cuando ayunen, no ayunen a la vista de los demás, ayunen en secreto y su Padre que está en los cielos los recompensará en público. ¿Captamos? Esa es la misma visión o la cosmovisión del Antiguo Testamento, nada más Jesús venía a cumplirla. Amén. Bueno, y por último, el otro puntito que yo le puse ahí, dice que quizá Eliezer sabía que para algunos es más fácil hablar que hacer. Muchos dicen, no, yo sí, gloria a Dios, si aquí te veo, vamos a llevar a limpiar la iglesia. Ahí estamos mi esposa, yo, el Quique y la Nati dándole. Digo, no es referencia, pero nos damos cuenta que es muy fácil decir y no saber las dimensiones de lo que hablamos. ¿Sí? Para nosotros es un gusto hacer esto. Es lo que nos da vida, es lo que nos sustenta, es lo que nos da, no sé con qué palabras a compararlo, pero yo prefiero servir en el reino que servir a lo que Dios me ha dispuesto todavía a administrar. No saben qué honor es servirle a Dios. Es un gran honor. No tengo cómo decirlo, pero es un gran honor, ¿verdad, mi amor? Gran honor. Y 3, ahora la reflexión de la última parte de lo que estamos. ¿Les gusta la historia? Más o menos. Bueno. 3. Y ya le puse así como que Dios le pone la cereza al pastel. ¡Pum! Ahí les va. Génesis 24 del 23 al 28. Yo le puse, Dios le dio la añadidura. Escuchen lo que dice. ¿De quién es hija usted?, le pregunta el siervo. Le preguntó, y dígame por favor, ¿tendrá su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? ¿Sí? Dice, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca.
sí tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes. Entonces, no nomás dijo que era de bello parecer, vieron que tenía carácter Rebeca, y 3, para confirmación de la confirmación que Dios había contestado su oración, era pariente de Abraham, la señorita Rebeca. O sea, 1, 2, 3 confirmaciones que Dios había contestado su oración. Y dice, y entonces el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. Dijo, el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Hermoso cómo Dios contestó desde el principio al final esa oración. Y les vuelvo a reiterar, cuanto más Dios, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre. En eso pensemos, en eso veámonos cara a cara con la palabra, para que la palabra nos haga entender y recibir de Dios el consejo que Dios tiene preparado para nosotros. Veamos y reflejémonos en la palabra de Dios. Y bueno, yo queriendo hacer algo muy concreto, yo les decía, una semilla que verdaderamente sea fácil de recibir. Y viendo este ejemplo de provisión, cómo se alineó la voluntad de Dios al deseo y a la necesidad que tenía Abraham y su siervo Eliezer de alcanzar el propósito que Abraham le encomendó. Podemos ver 3 aspectos que yo quiero transmitirles a nivel personal. Cada uno de nosotros a nivel personal tenemos que recibir un consejo de parte de Dios para que nosotros en esa revelación podamos crecer y avanzar en lo que Dios ya preparó para ustedes, en lo que Dios ya diseñó desde antes de la fundación del mundo, porque todos los que estamos aquí sabemos que no estamos aquí por mera casualidad. Hay cosas que se llaman diosidencias. Las coincidencias no existen. Los arreglos del Dios con nosotros siempre nos toma por sorpresa. A muchos. A mí fui el primero. Amén. Número 1. ¿Qué es lo que yo quiero de alguna manera? Que en estos 3 aspectos nos veamos a nosotros mismos con el mejor objetivo de que esta enseñanza nos lleve a profundizar en nuestra alma y en nuestro corazón para que podamos entender en consecuencia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todos queremos revelación de lo que Dios espera para nosotros. Todos queremos confiar en Dios. Todos queremos, pero a veces no podemos. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas en nuestra mente, en nuestra alma, que nos impide tomar decisiones que Dios quiere que tomemos, pero nosotros estamos atascados, ¿o no? De verdad, ábrame el corazón, estamos atascados en situaciones personales o de carácter o de pensamiento o de emociones o de cosas del pasado que me vienen a la memoria y que me impide tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos. Por eso quiero hacer este ejemplo tan hermoso de provisión de Dios para que nosotros podamos identificar todas aquellas cosas que nos dé el consejo de Dios y nos dé ánimo para perseverar a donde sabemos que tenemos que caminar. Es como cuando uno se quiere meter a la playa, ¿no? Y sabe que el agua está helada. ¿Te quieres bañar en la playa, sí o no? ¿Verdad, hijo? Yo nomás de repente ahí que me quería meter y no me quería meter, pero pues me terminaron metiendo, no me terminaron metiendo, ¿verdad? Es lo mismo. Y ese miedo, ese temor o ese, ay, voy a tener esta incomodidad, muchas veces debemos de entender que nosotros
tenemos que tomar la voluntad y ponerla en las manos de Dios. Y les voy a abrir mi corazón. Yo hay veces que, como se han dado cuenta, que uno toma algo, cierra los ojos y si explota, que explote. Así fue esta iglesia, así fue Nuevas Fuerzas, así fue aquello, así fue mi matrimonio, así fueron muchas cosas. Pero Dios se glorificó en ese paso de fe, en ese paso de que yo no quiero nada, yo solo quiero ser tu hijo. Es lo único que pensaba. Yo no quiero ser nada, no quiero ser empresario, no quiero ser nada. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Y yo quiero ser tu hijo. Y yo quiero ser tu hijo. Y ahí me paré, yo quiero ser tu hijo. Y ahí me fui. Y de repente en esas decisiones se manifestaba la paternidad del Padre en mí. Y ahora les voy a explicar qué significa eso. Primer punto. Identifiquemos nuestra identidad en Cristo. Todos los que tenemos al Señor tenemos una identidad en Cristo. La palabra de Dios dice muy claro que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro espíritu se encuentra con el espíritu de Cristo, y lo único que decimos que es: Abba, Padre, papá, aquí está tu hijo perdido. Eso es lo que no decimos, como les dije en el discipulado, y otra. Es muy importante. Estos temas que le estoy predicando se terminan de amarrar en los discipulados. Hay cuenta que el viernes hicimos un discipulado, esto se enlaza con el discipulado y el Señor lo termina. El Señor lo termina, porque no crean que yo lo hago. Yo nomás me dejo y ahí estoy de apuntador así y le sigo. Debemos de aprender que nosotros tenemos que ser instruidos para poder tener la revelación de la necesidad que tenemos de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero obrando en la sabiduría de Dios. Amén. Ahora, vamos a identificar nuestra identidad en el Señor. Quiero que me lean acá 2 de Corintios 3:18. También está en otra versión, lo siento, pero lo que quiero es de que sea más entendible, que podamos recibir el mensaje con mayor facilidad. 2 de Corintios 3:18, identificando nuestra identidad en Cristo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿A quién se le ha quitado el velo? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A todos los que somos llamados hijos de Dios, el velo nos ha sido corrido. Ya el diablo no nos engaña. Muchas veces nos engaña porque nos dejamos engañar, o porque no tenemos la fuerza o la valentía de salir adelante al quite con esa situación, ¿verdad? Yo lo que estoy buscando con todo mi corazón, y que Dios me ayude, es de que ustedes comiencen a tomar herramientas para decidir lo que Dios quiere que decidan. Hay gente que dura lo menos meses, hay gente que dura décadas atascada hasta que tu propósito pasa por delante. Y eso es doloroso, porque sí ha pasado. Conozco. A mí por poquito me pasó 17 años, que no les pase 17 años como a mí. Amén. Otra vez sigo, 2 de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, porque el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más y más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién quiere ser parecido a Dios? ¿Quién quiere manifestar la gloria del Señor? Les digo una profecía. ¿Saben cuál es la gloria del Señor? Que tú y yo seamos hijos de Dios. Esa es la gloria del Señor. Que tú y yo cada día seamos más hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a ser cada vez más hijos de Dios? Es perseverando, identificando nuestras faltas de carácter, poniéndolas en el altar. Dice la palabra de Dios que todos vengamos al trono de la gracia
a cara descubierta. Señor, mira que yo soy un temer, me da miedo los perros, Señor, quítame ese temor. Señor, mira, tengo miedo de hablar en público, Señor, y tengo que hacerlo, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo viene y te equipa y sigues clamando, quiero ser hijo, y te llenas del espíritu de adopción, en el cual vas a clamar el nombre del Todopoderoso, que te va a llenar de su gracia, de su favor, de la fuerza que necesitas, de la determinación que no tienes. Pero tú tienes que identificar tus áreas débiles para que Dios te haga fuerte. Amén. Y les digo algo, la gloria del Señor se manifiesta cuando nosotros cada día nos vamos convirtiendo más al Hijo. Cada vez tú y yo vamos a ser cada día más hijos, porque Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cuando nuestra alma se llena de la paternidad de Dios, ¿qué creen que pasa? Cada vez más nos parecemos a Cristo, porque el Espíritu viene y nos da de su amor, de su gracia y de su misericordia. Pero ahora nos toca a nosotros gestionar la revelación de su palabra y del poder en el Espíritu Santo, para que nuestra alma día con día sea más hijo de Dios, más hijo de Dios y más hijo de Dios. Y cada vez tengas más y más autoridad y más revelación, para que tú puedas comenzar a gestionar tu comportamiento, tus pensamientos y tus decisiones conforme a la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, dice, puse así, ¿no? Así lo puse. Nuestra alma ha sido desde Adán entrenada para hacer las cosas por nosotros mismos. Cada uno de nosotros, antes de tener al Señor, toda nuestra vida, nuestra alma ha sido entrenada para que todo lo gestionemos nosotros. Como si no existiera Dios. Como si fuéramos huérfanos de padre y madre, como es literal. O sea, nosotros tenemos que hacer todo, porque si no, no nos salimos adelante. Porque si no lo hacemos nosotros, tengo que estudiar, terminar la carrera, y luego buscar chamba, y luego comprar un carro, y luego comprar una casa, y qué más. Y ha pasado 10 años de tu vida y no estás cumpliendo el propósito para que Dios te trajo a este mundo. Por eso hay tanto hombre y mujer soltero a los 30, a los 40, porque se están apartando del diseño de Dios. Dios dice, cumple tu propósito y yo me encargo lo demás. Cumple tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Crecer, fructificar y sojuzgar la tierra. Cuando tú crees que Dios es tu Padre, cuando tienes la certeza que Dios es tu proveedor, cuando tienes la certeza que Dios tiene control sobre todas tus situaciones, entonces lo que tú haces, yo decido seguir el propósito, yo decido seguir lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, y entonces yo tengo un Padre que me ama y yo sé que Él va a dar la provisión de lo que yo necesito para cumplir mi propósito. Así se me quedaron viendo en el discipulado, ¿va? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Santiago 1, del 22 al 25 dicen, ¿cómo lo hacemos para gestionar nuestra alma? ¿Cómo le hacemos para confiar más en Dios? ¿Cómo le hacemos para hacer lo que Dios quiere, que cumplamos sus deseos? ¿Cómo le hacemos para cumplir los deseos de Dios? Gestionando nuestra vida alineados a la palabra y a su voluntad. Y entonces esos frutos que Dios espera que demos, los vamos a dar como jóvenes. Oye, ¿cómo si yo tengo que tener maestría y doctorado ahora, ya no nomás licenciatura? Esa es una acción de una persona que no cree que está Dios a su favor. ¿Me explico? Santiago 1, del 22 al 25, digo lo siguiente. El que tenga dudas al final de la prédica, de verdad, con todo gusto, platicamos. Pero es bien importante que aprendamos a romper con los paradigmas del mundo. Tenemos que romper con lo que el mundo nos vende. ¿Por qué? Porque nosotros cada día más
en la iglesia y fuera de la iglesia estamos cada día más apartados del diseño de Dios. Cada día. Santiago 1, del 22 al 25 dice lo siguiente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Qué dice? No solo escuchen la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica. ¿Qué dice cualquier dicho ahí? Lo que no se practica, ¿qué? Se olvida. Si no lo practicamos, no lo vivimos. Y si no lo vivimos, no damos el fruto que Dios espera que demos. Amén. Dice, de lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Yo soy cristiano, pero pues nunca pongo en práctica lo que dice la palabra. Entonces no eres. Amén. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Cuando ves un espejo y volteas a otro lado, ¿ves el espejo al otro lado o el espejo se quedó atrás? ¿Se dan cuenta? Dios quiere que continuamente nos veamos todos los días al espejo a través de la palabra. ¿Y cómo es eso, Manuel? Cuando uno lee la palabra y pones en tu corazón, Señor, háblame a través de tu palabra para que crezca en el conocimiento y el reconocimiento de tu voluntad para mi vida, estás poniendo tu vida en el reflejo de Dios y de su palabra. ¿Qué va a hacer eso? Precisamente eso. Va a comenzar a moldear tu mente y tu corazón de tal suerte que cuando tú perseveras un día a la vez en ese hábito, cuando un día a la vez perseveras y te pones en las manos del Señor todos los días, Señor, cámbiame, transfórmame, trata con mi vida, quita toda incredulidad de mí, quita todo espíritu de distracción, quítame esas vendas que continuamente el mundo me quiere imponer. Y eso es lo que hace la transformación. Dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Por qué dice que te olvidas cómo eres? Yo me puedo ver en el espejo hace 10 años y no soy el mismo. Me veo todos los días, o las mujeres no se ven en el espejo todos los días. Ay, ya me salió esta arruguita. Ay, ya se me corrió el rímel. Ay, esta peca no tiene. Ay, este grano. Ahora véanlo esto en la óptica del alma, de tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estaba tu alma hace 10 años? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba tu corazón hace 10 años? No está igual, ¿verdad? ¿Qué hace la palabra? Aquí está tu alma, te dice. Todos los días. Ay, nanita. Vale mal de sigo trabajando. Porque Dios a través del Espíritu nos ministra y nos da la conexión con el Todopoderoso. Pero nosotros nos toca poner el alma en los pies, en las manos del Maestro, poner nuestro corazón para que Él a través del Espíritu Santo comience a moldear nuestra vida, para que entonces nosotros recibamos la gracia y la bendición de comenzar a crecer en el conocimiento de su voluntad. ¿Y quién cree que saca partido de esto? Dios no. Dios se lleva la gloria porque nosotros manifestamos la gloria del Señor cada día más siendo hijos de Dios. Pero nosotros nos llevamos el beneficio. ¿Escucharon? Nos llevamos el beneficio por ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios anhela con todo su corazón que cada día seamos más hijos para que lo podamos reconocer en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos. Es la manera como nosotros podemos cada día reconocer a Dios delante de los hombres y delante del trono de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Sale? Y dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ahí está una promesa de Dios, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Como dicen, más claro, mis hermanos, más claro, ¿la queremos más claro? Yo creo que está muy claro. ¿Qué nos toca hacer? Poner nuestra voluntad en la palabra de Dios y en la comunión del Espíritu. Y les profetizo, jóvenes,
que sus vidas van a ir de victoria en victoria, que van a cumplir el propósito para el cual el Señor los trajo a este mundo. Se va a cumplir, se van a llenar de esa gracia solo por creerle como Abraham le creyó a Dios. Amén. Y por último, que es lo que todos queremos entender, ya vimos cómo identificamos, ¿sí o no? Ya vimos cómo podemos trabajar nuestra alma adelante de Dios y a través de su escritura. Y lo tercero, que es lo más importante, y bueno, es de lo más importante, pero debemos de entenderlo desde esta perspectiva. Yo le puse así: perseverando en la perfección en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos perseverar en la presencia de Dios, todos y cada uno de nosotros, para que esto no sea un acto religioso, que no sea un acto litúrgico? Dios te quiere conocer en lo personal. Dios quiere tener una relación personal con ustedes, conmigo, con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación personal. Dios no quiere religiones, es más, Dios aborrece las religiones. Dios quiere una relación contigo y conmigo, y tener esa intimidad y sentir como el Espíritu Santo te habla y trata con tu vida y te da el consejo y te da la dirección y te instruye en tus caminos. Amén. ¿Cómo perseveramos en la perfección en Cristo Jesús? El apóstol Pablo lo dijo. En Filipenses 3:13 dijo el Señor. Filipenses 3:13 dice: hermanos, se lo está dirigiendo a la iglesia. Creo que la iglesia de Filipo fue la iglesia más fiel que ayudó al apóstol Pablo desde siempre. Desde que él comenzó a predicar en Filipo, esa iglesia fue la más fiel. Por eso creo que habló a su corazón de muchas maneras, pero en esta es una de ellas. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Escuchen esto: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya los logros de atrás, gloria a Dios. Ya Dios me sanó atrás, gloria a Dios. Ya me proveyó, ya no tengo pobreza, no tengo esto, gloria a Dios. Pero tengo que perseverar, dice, y ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que el Padre tiene hacia adelante en mi vida. Creo que está muy claro. Creo que está muy claro lo que Dios quiere con nosotros, con cada uno de nosotros. Debemos de aprender a que Dios nos ama tanto el Señor, que Él hizo un mismo plan para que tú y que yo alcanzáramos salvación y que la restauración de la relación con el Padre se haya dado por el mismo deseo de Dios y por el mismo plan de Dios y por la misma decisión de Dios para que sea restaurada la relación entre Él y nosotros. ¿Qué más? O sea, imagínate, y lo he dicho muchas veces, y yo no me voy a cansar de darle gloria a Dios por esto. Imagínense al Todopoderoso, que el Creador del cielo y la tierra, el que dice que en la palma de sus manos está todo el universo. ¿Cuántas millones de estrellas caben en la palma del mano del Señor? Ese mismo Dios que hizo el cielo y la tierra se despojó de sí mismo como cosa a no aferrarse, dice la palabra de Dios, y se hizo hombre para morir en la cruz por ti y por mí. ¿No eso es grande? ¿No es una humildad sobrenatural? Yo te lo pregunto. Para mí es algo grandioso. ¿Por qué? Porque si me preguntan, si Manuel, si tú fueras Dios, ¿qué hubiera hecho? Hubiera hecho como Superman, a ver, arrepiéntense. Y luego con mi capa de Superman. Pero no, Dios se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordamos que el que hizo el cielo y la tierra se hizo un embrión. Esperó 9 meses del embarazo de María y luego sale
y luego espera 30 años. Siendo el Todopoderoso, ¿por qué no creció en un año? Pues era Dios, ¿que no? No, cumplió, dice la palabra de Dios, toda justicia. Cumplió toda justicia. Yo les pregunto, ¿cómo podemos decir nosotros que eso no es un gran acto de amor? ¿Cómo podemos decir nosotros que verdaderamente Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo no podemos decir nosotros que Él no era Dios? Si Él era el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que existen, la palabra de Dios dice que la manifestación de su poder y su deidad son a través de las cosas hechas. Los pájaros, los árboles, los pescados, las vacas, todo es la manifestación de la gloria de Dios, que Él es Dios. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.